bien, bueno, tenemos ahí en pantalla, creo, ya lo que es el tema, el tercer tema de esta serie, los que han estado en las últimas semanas que hemos estado compartiendo en la serie que hemos llamado El origen del cristianismo, y su separación de sus raíces hebreas. Hoy es el tema número 3, amén. Hoy vamos a hablar de este tema que le hemos llamado ¿qué causó la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo? Ese va a ser el tema de hoy para que usted tome nota, ¿verdad? Este es el tercero y último mensaje de la serie El origen del cristianismo y su separación de sus raíces hebreas. Así es de que, bueno, habíamos la semana pasada, solo para recordarles el tema, pues para los que se recordarán la semana pasada, estuvimos viendo este tema que le llamamos la segunda parte, que le llamamos Entendiendo el origen de los grupos del judaísmo del primer siglo. Levanten la mano los que recuerdan la semana pasada este mensaje. Entonces estuvimos hablando básicamente de cómo hubo cuatro grupos al menos, hubo al menos cuatro grupos dentro del judaísmo del primer siglo. ¿Se recuerdan de los nombres? Los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotas, ¿sí? Eso fue lo que estuvimos viendo y esto fue parte del contexto cultural, político y social de nuestro Señor Yeshua en el tiempo del primer siglo, y esto nos da más posibilidad de entender pues con qué grupos él debatió, con qué grupos él discutió acerca de la interpretación de la Torá. Y bueno, esto quedó un poquito más claro y vamos a ver pues la tercera parte, ¿verdad? ¿Qué causó la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo? Con esto va a quedar mucho más claro cómo es que el cristianismo llegó a ser lo que hoy es, una religión considerada parte del judaísmo, con una doctrina, con creencias muy distintas, aunque el origen de nuestra fe está en el judaísmo. Amén. Muy bien. Ahora, quiero que veamos, empecemos con esto, vean. Aquí quiero rápidamente señalar que fueron varios los elementos que ocasionaron estos hechos de ruptura entre cristianismo y judaísmo. Uno de ellos, desde luego, fue la idolatría o el paganismo de los gentiles que fueron introduciendo pues todas sus creencias al llegar a la comunidad de creyentes en Yeshua. Amén. Hay que recordar que los primeros 30, 40 años de la fe, después de Yeshua, los apóstoles predicaron a los hermanos judíos en Jerusalén. Amén. Los primeros 3,000 convertidos, según el capítulo 2 del libro de los Hechos. El capítulo 5 habla de otros 5,000 que se convirtieron. Todos ellos eran judíos de Jerusalén. Alguien se preguntará por qué esa gente, como en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro les predica un sermón y al momento cuando ellos le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Él le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para perdón de sus pecados, y recibirán el don de su Espíritu Santo. Y en ese mismo momento se bautizaron 3,000. Y alguien se pregunta, ¿por qué no los adoctrinaron, les dieron algún estudio, hablaron con ellos? Pues porque todos ellos ya eran judíos, tenían la fe del Señor en las Escrituras, en la Torá, y lo único que les faltaba era reconocer a Yeshua como el Mesías. Así que en el momento que ellos creían, pues se bautizaban y ya eran creyentes, ya tenían suficiente formación por nacer desde dentro de la cultura y de la religión judía. Pero después de que Pablo comienza a predicar en las comunidades fuera de Jerusalén, los creyentes empezaron a formar parte pues, de la cultura pagana. Muchos de ellos ya no eran creyentes, ya eran gentiles, aunque muchos, ya dijimos, eran israelitas de raíz, pero ya paganizados. Entonces, ellos al venir a la fe, pues trajeron mucho de sus prácticas paganas e idolatría. Así de que esto lo debemos de entender, la fueron introduciendo a la fe. Y también dice por aquí los diversos conflictos entre la ocupación del territorio por parte del pueblo romano. Ya vimos desde la vez pasada cómo estos personajes, ¿no?, que existieron 160, 150 años antes de Yeshua. ¿Se recuerdan cuáles eran el nombre del sacerdote Matatías y sus hijos? Los macabeos. Eran guerreros que se levantaron en contra de la ocupación, primero
medo-persa, pero después de los romanos. Entonces, las diversas revueltas causadas por el judaísmo y lo que marcó el clímax de todo esto, que fue la guerra del año 135, después de Yeshua, que causó la desaparición de Israel como territorio y la expulsión final de los judíos de Roma y de todas las ciudades del imperio. Después de nuestro Señor Yeshua hubo muchas rebeliones de parte de los judíos contra Roma, y en el año 70 el general Tito, general romano, llegó y destruyó el templo, acuérdense, en el año 70, y después de ahí hasta el 135 fueron varios levantamientos de los judíos, hasta que finalmente los expulsan de los territorios romanos. Y bueno, pues esto ocurre entre el primero y segundo siglo después de nuestro Señor Yeshua. Amén. Todo esto lo vamos a ver en resumen aquí. Ahora, ustedes van a ver ahí, ¿verdad?, que dentro de todo el contexto del Nuevo Testamento tenemos la ocupación de Jerusalén de parte del Imperio Romano, ¿verdad? Los romanos eran los que gobernaban en ese momento, y desde luego pues esto ocasionó el levantamiento, las revueltas de los judíos. Los judíos siempre han sido reconocidos como un pueblo pues rudo, un pueblo que no se somete, un pueblo que no se rinde hasta el día de hoy, y mucho menos cuando ven que está en riesgo su fe. Cuando alguien les trata de imponer alguna nueva creencia, ellos se van a rebelar al punto de dar su vida a causa de lo que creen. Amén. Así es de que todo esto ocurría en el Imperio Romano, en los levantamientos de los judíos. Ahora, vamos a ver esto, vean el contexto histórico. En el año 40 antes de Yeshua, Judea se levanta en revuelta contra Roma, siendo aplastada por Herodes el Grande. Ese personaje, ¿verdad?, que construyó el segundo templo, Herodes el Grande, que era un judío, pero que venía desde una estirpe real, fue finalmente el gobernador de Judea, y desde luego estaba bajo el control ya de los romanos. En el año sexto antes de Yeshua se produce otro levantamiento, vean, hay muchos. En el año 36 después de Yeshua, otro levantamiento en Samaria se produce, ¿verdad? Y en el año 55 en Jerusalén, otro levantamiento. Ustedes pueden ver en internet la historia de cada una de estas fechas y cómo los judíos se levantaban vez tras vez en contra del Imperio Romano. Pero del año 66 al 70 después de Yeshua vino la primera guerra, y no fue un levantamiento, fue una masacre brutal en la que el templo de Jerusalén queda destruido. Amén. Ese templo del cual el Señor le dijo en el capítulo 24 y 25 de Mateo, ¿se acuerdan cuando los discípulos le hablaron del templo? Y él dijo, bueno, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió 40 años después, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Muy bien. Ahora, del año 132 al 135 surge otra guerra que fue aplastada también, en este caso por el emperador Adriano. Y si alguien pues le llama la atención, ¿verdad?, por el apellido, pues de allá viene, ¿verdad?, de Roma. Donde Israel desaparece como nación y aparece lo que se conoce hoy como Palestina. A todo ese territorio que hoy se le llama Palestina, alrededor de Jerusalén, surge después de esta guerra, porque ya el Imperio Romano se apoderó de toda esa región y le llamaron así Palestina. Estos hechos causaron represalias para el pueblo judío, desde luego, porque fueron varios los edictos romanos que se emitieron, donde se ordenaba la expulsión de los judíos de su territorio y de sus provincias. Y ahí empezó una fuerte persecución. Hasta el día de hoy, los judíos donde quiera los corren, ¿verdad?, donde quiera los persiguen, a causa de que ellos no se asimilan a la cultura, a la religión de las naciones paganas, y prefieren andar, bueno, siendo perseguidos a causa de su fe. Ahora, vean también esto. Aquí donde surgen las llamadas sinagogas judías, bueno, ya estaban las sinagogas, de hecho, desde el tiempo de Yeshua, pero aquí es donde cambian más bien de liderazgo. Las sinagogas judías, que eran lideradas hasta entonces por sabios rabinos judíos, conocedores absolutos de la doctrina y las escrituras hebreas, donde se congregaban ahora en su mayoría ya creyentes gentiles, estamos hablando ya
del siglo II después de Yeshua, al llegar estos edictos de expulsión de los judíos de Roma y de sus provincias, ¿qué fue lo que pasó? Las comunidades se quedan ahora sin el liderazgo judío. Ahora ya los judíos tenían que salir huyendo de las provincias, de las ciudades romanas, por estos edictos del emperador en el siglo II. Y obviamente, pues ellos pierden el liderazgo. Y es ahí donde los gentiles se apartan de los judíos. Vean, aquí hay una ruptura dentro de la propia congregación, dentro de la propia comunidad. Los gentiles se vieron obligados entonces a tomar el liderazgo de estas comunidades, de estas asambleas, de estas sinagogas. Además, desconocen los principales principios básicos de las escrituras y con el tiempo empezaron a permitir la introducción de doctrinas paganas. Obviamente, al ya no estar los líderes judíos que conocían la Torá y que eran los que mantenían a la comunidad en una sana doctrina apegada a los principios de la Torá, de la ley, ahora los nuevos líderes pues comienzan a retirarse de esos principios y empiezan a permitir doctrinas paganas. Y otra cosa importante, sentían el temor de que Roma los declarara traidores al imperio por utilizar los escritos hebreos pertenecientes a los judíos. Vean ustedes, como la persecución era contra los judíos, ellos tenían miedo que si seguían predicando la Torá, ¿y la Torá de quién era? De los judíos, y mantener ciertos preceptos y prácticas judías, los fueran a relacionar como traidores. De tal manera que dijeron, en este momento mejor vámonos deshaciendo de las prácticas judías, porque los andan persiguiendo para no ser considerados también sospechosos de rebeldes ante el gobierno romano. Amén. Y desde ahí empezó la ruptura. Ahora vean, el cristianismo empieza entonces a desarrollar su propia teología. Muchos gentiles cristianos interpretaron que la destrucción del templo en el año 70 de Jerusalén era una señal de que Dios había abandonado a los judíos, al judaísmo, y que había provisto ahora a los gentiles la opción de desarrollar su propia teología cristiana. Vean, aquí ya comienza a haber una ruptura, libre de la influencia de los judíos creyentes que provenían de Jerusalén. Y esto causó que se empezaran a excluir todo lo que tuviera relación con el judaísmo. Ese judaísmo que había sido la base de la doctrina de la fe de los apóstoles después de Yeshua, durante los primeros 100 años en las comunidades. Ahora los gentiles cristianos que venían no del judaísmo sino del paganismo comenzaron a retirarse de esas creencias para dar lugar a su propia teología, supuestamente ya pues cristiana y un tanto romanizada y griega, como lo vamos a ver que era parte de la influencia cultural. Entonces se empiezan a apartar de la Tanakh, de la Torá, del Antiguo Testamento, y comienzan a recopilar sus propias cartas, sobre todo las cartas de Pablo, escritas a las comunidades en el primer siglo, y de ahí comienzan a hacer su teología, hasta llegar a conformar lo que fue el Nuevo Testamento. Así es de que aquí ya vemos una clara ruptura de las creencias y prácticas originales judías. Muy bien, ahora vean, el cristianismo cambia pues sus conceptos doctrinales y vamos a ver cuáles fueron. Cambiaron los conceptos doctrinales y en muchos casos pusieron etiquetas, vean, a los nombres hebreos de los discípulos del Rabí Yeshua. Bueno, empezaron a cambiar los nombres, ¿verdad? ¿Cuál era, por ejemplo, el nombre del apóstol Pablo? Pablo es el nombre griego, pero ¿cómo era el nombre hebreo? Shaul. Shaul era el nombre hebreo y obviamente ya no era Shaul, ahora era Pablo. ¿Sí? Entonces así fueron cambiando. Matillahu, ¿quién era? Pues Mateo. Entonces así fueron, obviamente, como ya eran más creyentes gentiles que hablaban más el griego, el hebreo no lo conocían, como los primeros maestros y rabinos judíos fueron cambiando los nombres hebreos por nombres griegos. Y es el caso también del nombre del Mesías, que fue traducido de Yeshua, que es el nombre hebreo, y fue el nombre que tenía nuestro Señor, así le llamaba a su madre, y lo cambiaron a ese nombre en griego que es Jesús,
Jesús. Incluso ahí lo puse en paréntesis, cómo se escribe en griego. Si logran ver en paréntesis el nombre en griego, Jesús. Ese es el nombre en griego. Así quedó transformado y violando así, entre otras cosas, la norma universal que dice que los nombres propios no tienen una traducción en otros idiomas. De tal manera que la palabra griega, ahí está mejor, Jesús, solo es un intento de transliterar la palabra hebrea Yeshua, y ahí está entre paréntesis cómo se escribe en hebreo. Vean, comparen solamente el hebreo, paréntesis, con el nombre griego, a cómo se convirtió. ¿En qué se parece? Sin que usted conozca el idioma hebreo y el griego, las letras no tienen equivalencia. Y de hecho ese es un principio universal de traducción. Un nombre personal, al cambiarlo a otro nombre, en otro idioma, va a perder su esencia y su forma. Y muchas veces sí cambia bastante, ¿no? La otra vez por ahí alguien me preguntaba, pues que si tú te dicen John, pues todos entendemos, ¿verdad? Pues sí, en el inglés, pero del hebreo al griego hay mucha diferencia. Es más, para empezar, el hebreo ni siquiera se escribe con el mismo tipo de letras, y además se escribe de derecha a izquierda, ¿sabían? Tiene totalmente otro significado en el propio lenguaje. Entonces, desde ahí ya se fueron retirando de los nombres originales para poner nombres griegos. Y vean, desde ahí ya se empezó a transformar la doctrina. Bien, vamos a ver. Quiero explicarles un poquito más, miren, solamente como un ejemplo de cómo esto es muy difícil, cambiar un nombre de un idioma a otro. Fíjense bien, de los nombres hebreos a griegos. Fíjense, aquí explico. En griego, el sonido de la letra hebrea chin, es esa que aparece entre paréntesis, que es como una W, es la letra hebrea chin, incluida en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Si la notan ahí, que es la segunda letra de la derecha a la izquierda, porque así se escribe, de derecha a izquierda. ¿Sí? El nombre de Yeshua se escribe de derecha a izquierda, y es la segunda letra, es la letra chin. Esa letra hebrea no existe, y por ello se utilizó la letra sigma. O sea, en el griego, la letra chin no aparece en el alfabeto griego. Entonces se tuvo que suplantar por la letra sigma, que es como una S, vean, y efectivamente cuando se lee la letra sigma suena como una S en español. Además, en el griego, los nombres terminados con la letra A, como el caso de Yeshua, ¿con qué termina? Con la A, son de carácter femenino. Vean, hasta el día de hoy en español, ¿verdad? Juana, María, Marta, los que terminan con A normalmente son nombres femeninos. Entonces, para convertir el nombre de Yeshua, que terminaba con A, para que fuera un nombre masculino, se le añadió otra sigma al final, otra S al final, ya que prácticamente todas las palabras masculinas en el griego acaban con letra sigma, o lo que es el equivalente a una S. Jesús, ¿sí me explico? Termina con S es masculino, si termina con A es femenino, y Yeshua no encajaba en ese patrón. Entonces tuvieron que hacer una serie de cambios técnicos para coincidir el cambio de un nombre hebreo a un nombre griego. Y así pasó en muchos de los nombres hebreos. Y desde ahí ya se empezó como que a manipular los nombres. ¿Sí me explico? En el afán, porque coincidieran, los fueron cambiando totalmente. Es como cuando decimos hoy, ¿verdad? ¿Quieres reparar algo y no hayas la manera? Pues ahí le haces una pegazón, decimos acá los mexicanos, una chicanada, ¿sí? Un trabajo chicano, ahí dicen, pues para que coincida, pero no es lo que debiera de ser. Entonces, desde ahí ya hubo cambios en los nombres hebreos al griego. Ahora, ¿qué decimos de las doctrinas? ¿Cuáles doctrinas paganas se fueron introduciendo? Vean, una de ellas, y es muy probable que para muchos les suene así como que, ¿cómo es posible? Porque está muy arraigado esta doctrina de la llamada Trinidad. Es más, miren, solo para compararlo, ¿cuántos de los que están aquí antes, o de ser cristianos, o de estar en raíces hebreas, creían en la Trinidad? O se les había inculcado la Trinidad, porque el catolicismo tiene una creencia
de Dios como una Trinidad, y muchas iglesias evangélicas. Y uno aprendió a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, así viene. Y sabían ustedes que esa es una doctrina pagana, no bíblica, que fue introducida a partir del siglo II en adelante, debido a toda esa introducción de creencias paganas a la comunidad de creyentes. Ahora vean, ¿de dónde viene la Trinidad? Quise poner aquí solo dos imágenes. Muchas, fíjense bien, muchas culturas antiguas ya tenían la creencia en una Trinidad de dioses, obviamente dioses paganos. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad?, a los osirios. Esta es una triada de sus dioses, la triada osiriaca. Ellos creían en tres dioses, y en la mano derecha el cristianismo comenzó a partir de entonces a creer en una santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso ya suena mucho a las creencias del paganismo, mucho antes de que el cristianismo surgiera, que tenían una serie de creencias en dioses, tres dioses, y vean, solo para demostrarles que el cristianismo no fue el primero en creer en una Trinidad. Ya antes hay muchos dioses trinos en el paganismo. Solo por mencionar algunos, miren, la Trinidad egipcia, sus dioses son Horus, Osiris y Set. Hay una Trinidad hindú, Brahma, Shiva y Vishnu. Hay una Trinidad budista, Buda, Dharma y Sangha. Una Trinidad babilónica, Anu, Ea y Bel. Una Trinidad caldea, Sin, Istar y Shamash. Una Trinidad fenicia, El, Acera y Baal. Ese sí lo hemos escuchado, Baal, ¿se recuerdan? Una Trinidad persa, Hormuz, Mitra y Ahriman. Una Trinidad escandinava, Odín, Freya y Thor. Ese Thor yo creo que no saben de dónde viene, ¿verdad? El del martillo. Es una Trinidad escandinava. Hay una Trinidad romana, Júpiter, Minerva y Juno. Una Trinidad griega, Zeus, Atenea y Apolo. Una Trinidad asiria, Asur, Nabu y Marduk. Y una Trinidad católico-romana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno dice, wow, ahora entiendo por qué esto de la Trinidad, me lo habían dicho antes, pero hasta que no podemos comparar, nos damos cuenta de dónde viene, de las creencias de los dioses paganos. Si queda claro esto, dice, wow, ahora estoy entendiendo, me empieza a hacer clic. Vean, entonces, esto de las doctrinas paganas como la Trinidad, menciono aquí que a través del tiempo y una vez separados de su teología hebrea, se esparció el nuevo concepto religioso, ahora llamado ya entre comillas cristianismo. Ya no era judaísmo, era cristianismo, ¿verdad? Obviamente seguidores de Cristo, ese es el nombre, cristianismo, donde al carecer de una doctrina propia y fundamentada, y con la introducción del paganismo, surgen nuevas doctrinas como la Trinidad, ya lo mencionamos, alusiva a los dioses paganos trinos, creando así una confusión doctrinal, ya que unos decían que Jesús es Dios mismo, mientras que otros decían que era solo el Hijo de Dios, y ahí empezó la confusión. Desde ahí unos decían, bueno, ¿cómo está esto que son tres? Pues él debe de ser Dios o es solo el Hijo. Y luego el Espíritu Santo tiene personalidad o solo es algo espiritual. Y ahí empezaron a decir, no, pues tenemos que encontrarlo en la Biblia, hay que fundamentarlo, ¿no? Y algunos dijeron, pues ahí está el bautismo de Yeshua. Ahí estaba Yeshua siendo bautizado por Juan en el río Jordán. Se oyó una voz, ¿no? ¿Quién era? Pues el Padre. Y la paloma que bajó, pues ahí está el Espíritu Santo. Listo. Y vean, de forma simple, tratando de acomodar la doctrina que ya se había introducido el paganismo para hacer que encaje con la Escritura. Y a partir de ahí, y no se crean que es la única doctrina, eso se le llama hacer eisegesis. Significa que usted, en lugar de extraer una doctrina de lo que dice el texto bíblico, usted fundamenta una creencia de otro lado, fuera de la Biblia, y trata de que encaje en los textos bíblicos, como si usted le hiciera un recorte para que quepa ahí dentro de alguna doctrina fundamentada en la Biblia. Entonces,
Usted no está sacando una doctrina que está en la Biblia, usted está metiendo una doctrina para que encaje con lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando usted tiene una creencia en la Trinidad, es lógico que usted cuando vaya a ver la Biblia vea a tres por todos lados. Por todos lados va a haber tres, porque ya usted está condicionado. ¿Sí me explico? Y eso es un gran error que surgió en aquel entonces. Ahora, hablando de esto mismo, de la doctrina pagana de la Trinidad, fíjense, aunque se suponía que el cristianismo había venido para combatir el paganismo politeísta, o sea que creían muchos dioses, ahora vemos que el cristianismo trinitario, desde el concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Yeshua, que por cierto lo estuvo liderando el emperador Constantino, que nada sabía de teología, pero pues era también una cuestión política. Desde ese concilio de Nicea en el año 325 hasta la fecha, se considera que esta y otras doctrinas están más cerca del paganismo politeísta y cada vez más alejados de los pensamientos monoteístas. Yo le pregunto, por ejemplo, a un judío, ¿qué es? ¿Politeísta o monoteísta? Monoteísta, porque su credo, el Shema que dice, ¿verdad? Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y para que un judío le hagan creer que su Dios es más de uno, difícil. Pero ahora sí ya el cristianismo tiene, aunque dice que un solo Dios en tres personas, pero ya eso se parece más al politeísmo pagano que al pensamiento monoteísta hebreo original. Y esta falsa doctrina, desde luego, es ajena a las escrituras, tal como las transmitieron los profetas. De tal manera que ahí se empieza a ver ya una clara distorsión de las escrituras hebreas, el llamado Tanaj, el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que existían hasta Yeshua y los apóstoles, y posteriormente el Nuevo Testamento, donde solo encontramos una clara y explícita llamada al monoteísmo puro. Usted no va a encontrar aún en los escritos de Pablo que él hable de tres dioses. Sigue hablando de uno solo. Pero obviamente, conforme fueron interpretando la doctrina de Pablo, fuera del contexto hebreo, los griegos, pues le fueron dando forma para que cada vez se pareciera más a las doctrinas paganas. Y esto nos va alejando cada vez más de la base original judía, que era monoteísta. ¿Lo está entendiendo? Bien, ahora mire, aquí es donde vemos ya lo que sería el surgimiento del cristianismo como religión del Imperio Romano. Ya ven esa imagen, los que están así al lado, barbones, ¿quiénes serían? Pues se les llaman los padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles después de varias generaciones. Y todos ellos eran griegos, ya no eran judíos. Y los griegos pues eran filósofos, traían muchas creencias paganas. Y en medio, ¿quién está con la corona? ¿Quién es? El emperador Constantino, que fue el primero que supuestamente se hizo cristiano. Y tomó el símbolo de la cruz como parte del símbolo de su imperio, porque tuvo ese supuesto sueño, ¿no? Donde alguien le dijo que con una cruz iba a vencer a sus enemigos. No sabemos si haya pasado. El caso es que él se hace cristiano. Como era un hombre inteligente, sabía que en ese tiempo, en el tercer, cuarto siglo, ya mucha de la población en todo el imperio estaba formado por gente creyente. Y vean, como todo un político dijo, bueno, si me hago cristiano, ¿cuántos votos tendría a mi favor? Y obviamente él estuvo en medio de los dos grupos. ¿Sabía usted que en el concilio de Nicea había algunos que estaban a favor de seguir conservando las doctrinas hebreas, el monoteísmo? Y el emperador Constantino los hizo a un lado porque supo que traían más fuerza política los que estaban a favor de la Trinidad pagana. Y él dijo, estos llevan ventajas, dice que vamos a estipular como una doctrina oficial la Trinidad, porque el bando de la Trinidad tiene mayor influencia. Así lo hizo literalmente por una decisión política, porque él no era teólogo. ¿Cómo la ven? Y ahí empezó ya a manipularse todo eso. Ahora, eso que usted ve las ruedas en la cabeza, ¿qué es?
Pues el sol. Alguien dirá, no es esa aurea que se le pone a los santos para representar su santidad, no. Es el sol, el dios sol en todas partes. A partir de ahí lo va a ver, porque Constantino nunca dejó de adorar al dios sol, que se celebraba el domingo. Domingo en inglés, ¿cómo se dice? Sunday, que significa día del sol. Y ahora el culto empezó a hacerse ya no en Shabbat, ya no en sábado como al principio. Los apóstoles lo hicieron, se reunían en Shabbat, ahora se empezaron a reunir en domingo y ahí empezó toda una escalada de doctrinas paganas que introdujeron a la iglesia, al cristianismo. Ahora, dentro de esto mismo del cristianismo como religión del imperio, el cristianismo como se le conoce hoy día, no se estableció firmemente como religión, sino hasta el tiempo de Constantino el Grande, como se le llama a este personaje en el siglo IV, quien necesitaba, vea bien, una religión nacional para consolidar su imperio. O sea, esto tuvo que ver con miras políticas, no solo eran las creencias. Así que él, Constantino el Grande, adoptó la nueva religión, que para entonces ya había sufrido muchos cambios, y la convirtió en la religión imperial. Vean. Y no solo impuso que se aceptara como la única religión del imperio, sino que formuló toda su política e hizo que se aceptaran sus doctrinas y se estigmatizó como hereje, fíjense bien, se estigmatizó como hereje a los que no la aceptaran. O sea, no solo fue que él dijo, ahora a partir de aquí, la religión oficial es el cristianismo, y estas son las doctrinas que tienen que creer, y los que no se quieran someter, ¿qué va a pasar? Perseguidos o muertos. Eran herejes. Qué difícil, Aquí comenzamos a ver cómo ya se empezó a establecer de rigor como una religión imperialista, impuesta por el Estado. Y ahí empezó todo eso. Vean. Ahora, ¿qué decir acerca del culto al sol invictus? Lo que decíamos ahorita, se parece que es una aureola sobre la cabeza de los padres de la iglesia. Pues no era una aureola, era el sol. Bueno, así comenzó la iglesia romana, de la cual surgieron las iglesias hijas, que componen las denominaciones de la cristiandad. Porque aunque algunos digan, no, las iglesias evangélicas vienen de Lutero, ¿y Lutero de dónde venía? Pues de ahí, de la iglesia romana. Entonces, las iglesias evangélicas todas venimos de Roma. No hay nadie que diga, yo vengo desde Yeshua. Todos pretenden eso, pero no es cierto. La historia es que primero fue Yeshua, los apóstoles, y se sostuvieron dentro de las creencias judías hasta el siglo II, cuando ya se les quita el liderazgo por Roma a los judíos, empiezan los gentiles paganos a tomar posición de liderazgo y la iglesia se empieza a desviar hasta que se consolida como religión del Estado por Constantino en el siglo IV, en Nicea. Y a partir de ahí, pues la iglesia ya se descompone, se convierte en la iglesia romana, la iglesia del Estado. Y todas las iglesias hijas, denominaciones, vienen de la cristiandad. Entonces Constantino, como sucesor de su padre Constancio, que se le llamaba la tetrarquía, que significa 4 reinos, adoptó como divinidad protectora al sol invictus, que en latín pues significa el sol invicto, ¿sí? Adoptó al dios sol a la nueva religión cristiana, de tal manera que el cristianismo católico romano con el tiempo se adjudicó una orden sacerdotal distinta incluso a la de Aarón y Melquisedec. ¿Se acuerdan cuál era el sacerdote? ¿A quién le había encargado el Señor el sacerdote en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento? Pues a los hijos de Aarón, eran los sacerdotes arónicos. Y también, bueno, Yeshua trae el sacerdote de la orden de Melquisedec, que esto lo va a encontrar en la carta a los Hebreos. Pero ahora ya hablamos de un sacerdote distinto, el sacerdocio mitrado. Ahorita vamos a ver qué es el sacerdocio mitrado. Es un sacerdocio pagano prohibido por las escrituras. Ahorita vamos a ver qué es la mitra. Usted lo va a ver hoy en día. Cuando yo le muestro estas imágenes, va a decir, wow, ¿de dónde viene esto? Incluso miren, al final se alcanza a ver una imagen, no sé si la ve.
A ver, al final sí la alcanza a ver o no. A ver, bueno, ahí la voy a poner, mire, aquí la va a ver. Vea, símbolos paganos adoptados por la Iglesia Católica. Del lado izquierdo tenemos una mitra de un dios pagano, y vea la cabeza y la coletilla, una coletilla que le sale, y el tipo de gorro que tiene, a ver si lo ve mejor. Y vea lo que se pone el papa, eso se le llama mitra. Por eso es un sacerdote mítrico. Y todo eso representa el sol. ¿Se fija cómo está? ¿Sí lo veo o no? Miren, allá se ve el gorro de un dios persa de la antigüedad, de las culturas antiguas, con una mitra. Y la coletilla era una colita que salía del gorro, igual a la del papa. ¿Y qué ve en medio cuando están ofreciendo la misa? ¿Qué es lo que están ahí, ese instrumento? Con una cruz arriba, sí, pero ¿qué hay abajo de la cruz? El sol. Entonces, que en cada misa se adora el sol. En la Iglesia Católica lo hace, le hace un culto al sol. Entonces, se le estamos enseñando el significado de esos símbolos, que son paganos, y que se fueron introduciendo las creencias de una forma muy sutil. ¿Queda claro entonces? Y vean, todavía algo que faltó. Fíjese en la imagen de la izquierda de ese dios pagano que tiene en la mano, un cetro. Y eso también lo utiliza el Papa. Todos esos son simbolismos paganos. Así es que mucho ojo con eso. Ahora miren, llegamos pues a lo que sería ya el culto pagano de la Iglesia Católica. Incluso la misa, muchas de sus prácticas tienen un trasfondo pagano, no bíblico. Para empezar, el sacerdocio es un sacerdocio mítico. Ellos no vienen de Aarón ni de Melquisedec, fueron impuestos por el emperador romano, ¿verdad? Y todo ahí está la mitra, ven el gorro, ese gorrito, esa es la mitra. ¿Sí? Y los colores también escarlata y todo eso tienen que ver algo. Miren, dentro del culto pagano de la Iglesia Católica, todo el imperio adoraba al dios Sol, al dios Mitra, eso significa el dios Sol. Y adoraban muchos ídolos. Y fueron los arzobispos y cardenales, llamados hasta el día de hoy mitrados, sacerdotes mitrados. Cuando usted ve esa palabra se refiere que son sacerdotes que adoran al dios Sol, quienes les ayudaron a instalar el culto pagano, usando incluso el atuendo escarlata, dándole un toque de santidad cristiana a todas las prácticas paganas. Las ropas, las ceremonias, las teologías y los ritos fueron paganizados, pero ahora al entrar a la iglesia los cristianizan. De tal manera que la religión pura del Eterno, dada al pueblo de Israel, quedó oculta de la civilización a partir de entonces, pues Israel no formó parte de esa alianza de la nueva iglesia con el paganismo. Aquí ya los judíos ya no estaban, ya eran solo romanos, creyentes paganos, que fueron introduciendo como supuesta santidad cristiana toda una serie de prácticas paganas, ropas, ceremonias, teología, ritos paganizados introducidos a la iglesia. ¿Cómo la ven? A partir del siglo III y IV en adelante hasta el día de hoy, el culto pagano de la iglesia. Ahora, dentro de las doctrinas paganas de la Iglesia Católica, vean, son imágenes que usted va a encontrar en murales de muchos templos católicos. Hasta el día de hoy, vean, era la idea que se tenía de un Dios, de la Trinidad en este caso, ¿verdad? El Hijo del lado izquierdo, el Padre, y ahí, ¿verdad? Viniendo en este caso sobre María, y todo lo que ya conocemos de sus doctrinas, vean. Dentro de esta doctrina pagana de la Iglesia Católica, doctrinas como la Trinidad, el culto a María, son solo algunas de las prácticas paganas que desde luego no se apoyan en la Biblia, pero la cristiandad las adoptó en el Concilio de Nicea del 325, apoyadas por el emperador Constantino y sus sacerdotes paganos, y a partir de entonces la Iglesia romana fue agregando muchas prácticas y doctrinas falsas. Por ejemplo, aquí la pregunta es: ¿a quién vamos a creer? ¿A la religión romana que se ha infectado con el paganismo, o a la palabra del Eterno basada en su Torá y sus profetas? Y eso es lo que estamos haciendo en Raíces Hebreas.
volver a la Torá, a los profetas, a lo que creyó Yeshua. Entonces, raíces hebreas, alguien nos acusa que queremos judaizar. No, nada tiene que ver. Queremos despaganizar nuestras creencias. Más bien, por ahí el hermano Eliú de Manuel, de por allá de Tamaulipas, dice, queremos salir de Roma. ¿Lo ha escuchado? O sea, en lugar dice, todos los caminos nos llevan a Roma. No, nosotros no queremos ir a Roma. Queremos salir de Roma. Porque eso representa todo el paganismo que por siglos ha heredado la iglesia hasta el día de hoy. Incluso algunos, quizás que van a ver el video, digan, yo soy cristiano y solo creo en la Biblia, en el Evangelio. Pues les podemos demostrar de muchas maneras que siguen asumiendo prácticas paganas sin darse cuenta. Y alguien dirá, ¿cómo es posible? Usted no se acuse de pagano. No, yo no estoy acusando. Yo estoy diciendo que las iglesias evangélicas que venimos de la iglesia católica seguimos heredando muchas prácticas paganas. Será cuestión de revisarlas y se van a sorprender que la Biblia no se justifica. Entonces nosotros queremos, como parte de un movimiento de raíces hebreas, volver a la palabra, a la Torá, a los profetas, a lo que creyó Yeshua y los apóstoles en el primer siglo. Eso es lo que queremos. Ahora vean, estos señores que van a ver de nuevo aquí, todos ellos barbados y con la supuesta aureola que ya vimos representa al dios Sol, sacerdotes mítricos o mitriados, son los llamados padres de la iglesia, que se pronunciaron en contra de los judíos. Vean, ya para ese entonces ya no había líderes judíos, solo líderes griegos que venían de la cultura helenizada, paganizada, ¿sí? Y vean, estos eran los líderes de la iglesia ahora, ya no hay judíos aquí. ¿Y qué es lo que vemos entonces? La fobia hacia los judíos. La fobia, ¿saben lo que es la fobia? No el temor, el decir fuchi, eso no nos gusta. La fobia de los cristianos hacia los judíos comenzó muy pronto a reflejarse en los escritos de los primeros padres de la iglesia. Por ejemplo, solo por mencionar algunos, Justino Mártir, cerca del año 160 después de Yeshua, refiriéndose al pueblo judío, dijo estas palabras, vean, las escrituras no son de ustedes, refiriéndose a los judíos, son nuestras. Ah, mira qué bien, Ahora no solo les dieron un patín para sacarlos de la iglesia, sino ahora son nuestras. ¿Ah? ¿Cómo ven? Irineo, obispo de León, alrededor del 177 después de Yeshua, declaró, los judíos han sido desheredados de la gracia de Dios. Vean, ya vean las frases. Tertuliano, en el año 160 al 230 después de Yeshua, en su tratado, era un tratado, un escrito que él escribió, lo llamó contra los judíos, y anunció que Dios había rechazado a los judíos por favorecer a los cristianos. Vean, o sea, diciendo, ya el Señor hizo un lado a los judíos y ahora para dar paso a nosotros los cristianos. ¿Cómo la ven? La fobia entre los líderes de la iglesia católica empieza a surgir en contra del pueblo judío. Ahora, fue así como surge lo que se le llama la teología del reemplazo, que ya se ha mencionado mucho, que es una doctrina muy arraigada en el pueblo evangélico, incluso que descarta a los judíos. A principios del siglo IV, Eusebio, otro padre de la iglesia, escribió que las promesas de las escrituras hebreas eran para los cristianos y no para los judíos, pero que las maldiciones eran para los judíos. Ah, pues qué bien, ¿verdad? Las maldiciones para ustedes, las bendiciones para nosotros, las promesas para nosotros. Y argumentó que la iglesia, desde luego ya la iglesia cristiana romana, era la continuación del antiguo pacto y que por lo tanto es la sucesión del judaísmo. Óiganlo bien, eso se le llama la teología del reemplazo. En otras palabras, el Señor desecha a Israel y se queda con la iglesia cristiana. La joven iglesia se declaró como la verdadera Israel. Algunos le llamaron Israel según el Espíritu o el Israel espiritual. Si han escuchado esa imagen, la iglesia, esa frase, la iglesia somos ahora el Israel espiritual.
y por lo tanto heredera de las promesas divinas. Y en otras palabras, ya Israel ya no aparece, ya no figura. Fueron rechazados y ahora sustituidos por el cristianismo. A eso se le llama teología del reemplazo. Y desde luego la Biblia no apoya eso. Ya lo hemos explicado en otros momentos, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y se refiere a Israel. Dice, en ninguna manera. Eso lo dice en la carta de los Romanos. En ninguna manera. Al contrario, dice que nosotros fuimos implantados en el olivo natural, que es Israel. La otra vez me decía un hermano, es que Israel, dice, Israel ahora entra por la fe a través de la iglesia. No. Así lo dijo. ¿Tú te recuerdas quién es? Ahora Israel tiene que creer por medio de la iglesia en el Señor Jesús para ser salvo. No. Es al revés, la iglesia entró por medio de Israel. Estamos aquí por medio de Israel, porque todas las promesas y pactos fueron para ellos. De tal manera que ahora nosotros hemos descubierto nuestra identidad, y nuestra identidad es, somos Israel. Pero no el Israel espiritual, somos el Israel al momento de creer en la fe de Yeshua. Amén. Y somos hebreos, ¿por qué significa hebreo? El cruzado. El que ha cruzado de muerte a vida. Así como Abraham cruzó, ¿verdad? El río Éufrates para pasar del otro lado y se convirtió en un hebreo, en un cruzado. Eso es un símbolo claro de la conversión. Entonces nosotros somos israelitas por la fe. No venimos de descendencia judía para que tampoco nos critiquen. Ay, ustedes se creen judíos. Háganse una prueba de sangre, ¿no? No necesitamos. Somos israelitas por la fe en Yeshua. Entonces, teología del reemplazo no está en la Biblia. Esa fue la primera mentira que la iglesia se fue formulando. Ahora vean, encontraron imperativo el desacreditar a Israel según la carne, como dice Romanos capítulo 9, para comprobar que el Dios de Israel había descartado a su pueblo, fíjense, y había transferido su amor a los cristianos. Con esto nació la teología de la suplantación o teología del reemplazo, donde la triunfante, entre comillas, iglesia suplantaba al, entre comillas, derrotado judaísmo y a Israel. Esta teoría de la suplantación llegó a ser un fundamento principal para justificar el antisemitismo cristiano hasta el día de hoy. ¿Y por qué muchos cristianos empezaron a odiar a Israel? Y la base de su odio era, es que ellos crucificaron a Cristo. ¿Sí? No, fueron los romanos. ¿En complot con quién? Con los saduceos, la clase gobernante judía del primer siglo. No es que todo Israel, todo el pueblo estuvo a favor de la muerte de Yeshua. Los que gritaron ahí ante Poncio Pilato, crucifícale, fueron los esenios que motivaron a la turba. Eran los sacerdotes, los políticos de su tiempo, la clase gobernante. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los que eran como él, los gobernantes de Israel, los rabinos. Esos fueron los que no lo recibieron. Y el verso 12, más ahora los que le recibieron, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el pueblo, no fue en sí todo el pueblo los que rechazaron al Mesías. Fueron los líderes judíos en complicidad con los romanos. Pero ellos se justificaron en esto para el antisemitismo, que es estar en contra de Israel. Ok, vean, ahora, aquí vamos a hablar ahora de un personaje clave, sobre todo para el pueblo evangélico, porque hasta ahora parece que todo pues es solo la iglesia católica. Bueno, la iglesia romana empezó desde Constantino. Algunos piensan, la iglesia católica dice, es que nosotros venimos desde Yeshua y los apóstoles, y el primer papa fue Pedro. No, Pedro fue un judío, toda la vida fue judío, ni se creyó ni fue papa. Es más, todavía se duda si llegó a Roma, todavía se duda, aunque dicen que ahí lo tienen sepultado. Entonces eso no existe, no hay forma de comprobarlo. El catolicismo como tal empezó a partir de Constantino, en el concilio de Nicea, donde él asume la fe cristiana como la fe del imperio romano. A partir de ahí viene toda la escalada de paganismo y doctrinas y prácticas no bíblicas.
Entonces, para alguien que diga que el cristianismo católico viene desde Yeshua o desde Pedro, totalmente falso. Ahora, ¿quién es Martín Lutero? Aquí vamos a hablar de su reforma y el nacimiento del cristianismo protestante. Ya no cristianismo católico, sino protestante o evangélico. Ahí vemos ya Martín Lutero en la foto. ¿Quién era él? Vamos a ver rápidamente porque algunos conocen la historia. Martín Lutero, su familia y su estudio. Vean rápido. Martín Lutero nació en una familia minera en el 1483. En el 1501, obviamente teniendo que 18 años por ahí, comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt. Él era alemán. 4 años más tarde completó su maestría y empezó a estudiar Derecho. En ese momento algo cambió su vida. En el mes de julio del año 1505 quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Vean, ante la perspectiva de la muerte, temió enfrentarse a Dios sin estar preparado, por lo que invocó a Santa Ana. Obviamente pues todos eran católicos, tenían ya muchos santos y vírgenes, y él invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, y decidió convertirse en monje. Vean, siendo ya que estaba estudiando Derecho para abogado. 2 semanas después, Lutero llamó a la puerta de un claustro agustiniano de la ciudad de Erfurt, en Alemania, y pidió ser aceptado en la orden. Él fue un sacerdote agustiniano, o sea, de San Agustín, que fue uno de los padres de la iglesia del siglo V, más o menos. Entonces, ya había un monasterio y él va y pide entrar para convertirse en monje. Obviamente esto enfadó al papá, ¿verdad? Que no quería un religioso. Ahora, Martín Lutero como sacerdote, cuando uno llevaba 2 años en el monasterio, Lutero se convirtió en sacerdote. Era el año 1507 y la enseñanza teológica estaba en el centro de sus estudios. En 1510, Lutero fue enviado a Roma en una misión de la orden de los agustinos, donde él pertenecía. Y este viaje acabaría siendo fundamental en su vida. En aquel momento, la curia, o sea, los sacerdotes en Roma pasaban por dificultades financieras provocadas por la costosa construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que está hasta el día de hoy. Ustedes la ven, es una construcción enorme. Si para hoy sería difícil construirla, imagínense para entonces. Y para conseguir el dinero, los líderes eclesiásticos introdujeron la venta de indulgencias. Ustedes saben que Martín Lutero fue a Roma. Él iba ilusionado diciendo: Roma, wow, ahí va a estar toda la santidad. Me voy a encontrar con la gente más santa y piadosa. Y cuando va y ve todo el comercio que se hacía alrededor de la iglesia romana, vendiendo de todo, imágenes, indulgencias. Ya sabemos que eran las indulgencias, era un certificado que la iglesia ofrecía, firmado por el Papa, donde perdonaban los pecados de aquellos que pudieran pagar por ese certificado. Entonces, si tú querías la venta de pagar por tus pecados, ibas y lo comprabas, un certificado. Incluso se podían hacer, la gente rica compraba certificados para perdonar sus pecados pasados y los de un año por adelantado si podían. Así era un negocio. Y algunos llegaban a decir: conforme cae la moneda en el cofre, algunos más que hacían, pagaban por oraciones para sacar a sus difuntos, ¿verdad?, del purgatorio. Esas doctrinas ya imperaban. Y así se decía: en cuanto caiga el billete o la moneda en el cofre, donde tú das para que se haga la misa para sacar a tu difunto, en el momento sale. Ya fue donde Lutero empezó a decir: bueno, y si el Papa tiene autoridad para sacar a los muertos y para perdonar pecados, ¿por qué no lo hace sin cobrar? Él empezó a decir: aquí se me hace un negocio turbio, ¿no? Y mandaban gente, la iglesia católica, a las comunidades para asustar a la gente, hablándoles del infierno. Para que pudieran salvarse del infierno, compren su indulgencia, su certificado de perdón, autorizado por el Papa, para que puedan estar seguros de la eternidad. ¿Cómo ven? Ahí estaba el negocio. Entonces eso le empezó a desagradar a Martín Lutero, que era un monje sincero, o sea, devoto. Él estaba tratando de agradar a Dios. Ahora, Martín Lutero pues se levanta contra los abusos de Roma.
El perdón de los pecados se podía lograr de dos formas, ya lo dije, o bien obrando de forma correcta a través de la salvación por obras, que siempre se conoció en el catolicismo, o bien pagando a la iglesia. El precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, e incluso los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. En el año 1512, Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania. En aquella época, vean, ya era muy respetado por sus colegas y superiores porque era un buen estudioso. Y algunos dicen, ¿verdad?, que la carta que más le apasionó estudiar, ¿saben cuál fue? La carta a los romanos. Y de hecho eso le abrió los ojos. Cuando en el primer capítulo, creo que es el verso 17, él escucha las palabras de San Pablo, ya estudiando un doctorado, porque alguien dirá, pues, ¿cómo llegó a ser un erudito, un teólogo sin conocer la Biblia? Sí, porque en aquel tiempo, como hasta el día de hoy, los sacerdotes lo único que estudian en un seminario no es la Biblia, son los dogmas de la iglesia. Pues él lo único que aprendía era lo que la iglesia decía que debían de creer. Hasta que fue doctor en teología, empezó por primera vez a tener una Biblia, y se sorprende cuando en Romanos, creo que es 1:17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y dijo, ¿cómo por la fe? Es que no dice que la iglesia que es por las obras. ¿Cómo está esto? Dijo, ay, aquí hay gato encerrado, como dijeron algunos. Entonces, en el año 1512, Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor, ya dije, en la Universidad de Wittenberg, ya muy respetado por sus colegas y superiores. Ahora, Lutero y su doctrina de la justificación, que a él se le reconoce principalmente por esta doctrina. Leyendo la Biblia, Lutero descubrió que cualquiera que crea en Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. La salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. ¿Dónde lo encontró? Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? No por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe solamente. Y esto no es algo de nosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Ahí lo descubrió leyendo la Biblia, Entonces, dice Lutero, clavó sus 95 famosas tesis en su iglesia, en la parroquia de Wittenberg, en la puerta, el 31 de octubre de 1517. ¿Qué contenían esas 95 famosas tesis? Eran argumentos bíblicos en contra de las creencias de la Iglesia Católica y del Papa. Como la venta de indulgencias, él ahí argumentaba que la salvación era por fe, por gracia y no por obras. Y eso era contrario a los dogmas de la Iglesia Católica entonces. En un mundo en que la gente pagaba por el perdón de sus pecados, sus ideas eran muy radicales. La medida desató un debate que sacudió los fundamentos de la Iglesia. Con la ayuda de la recién inventada imprenta, vean, miren cómo Dios es maravilloso, en aquel tiempo se inventa la imprenta. Martín Lutero pudo difundir su mensaje rápidamente en las diferentes aldeas y ciudades de Alemania. Entonces se empezaron a hacer copias de sus escritos, donde él refutaba a la iglesia, sus creencias y sus dogmas. Y esto comenzó a generar una revuelta. Lutero rechaza la autoridad romana. La iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas. En el año 1518 y 1519 compareció varias veces ante las autoridades romanas, donde les exigían que se retractaran de sus creencias. Pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. ¿En qué fundamentaba la iglesia todas sus doctrinas? En los padres y en los concilios hasta el día de hoy. Usted podrá preguntarle a un católico muchas de sus creencias, ¿en dónde las basa? Y no las va a sacar de la Biblia, va a decir, en los concilios, en los padres que nos precedieron. Y él dijo, no, yo no puedo creer en eso, yo solamente si me lo demuestras con la Biblia
y basado en la razón. De tal manera que en 1520 Lutero completó el ciclo de su ruptura con Roma al desarrollar sus ideas en 3 grandes escritos reformistas, que fueron el llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, fue un libro. El otro fue la cautividad babilónica de la iglesia, vean cómo pensaba ya. Y el otro sobre la libertad cristiana, donde habló mucho de la justificación por fe y no por obras, que era algo que la iglesia había atado a los creyentes a creer en las obras. Y como nadie podía cumplir por obras, pues tenían que pagar. Ese era el gran negocio. Ahora vean, finalmente Lutero es excomulgado. El Papa León X le condenó y lo excomulgó como un hereje en una bula, que era una bula, un escrito firmado con el sello papal, que era la autoridad superior, en donde Lutero finalmente le llegó la bula para decir estás excomulgado, y él la quemó públicamente. Vean, en total rebeldía. Le llegó el certificado, fue firmado por el Papa y fue y lo quemó. Y el nuevo emperador Carlos V le declaró también proscrito tras escuchar sus razones en la llamada Dieta de Worms en el año 1521. O sea, compareció también ante el emperador Carlos V. No el del chocolate, bueno, sí es el del chocolate, el que aparece en el chocolate. Carlos V era el emperador y compareció ante él, y también el emperador apoyó a la Iglesia Católica, desde luego, y lo declaró un proscrito, un rebelde. Del legado de la obediencia romana, Martín Lutero emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos que le siguieron y que conformaron la primera iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. ¿Cuál era esa iglesia protestante que surgió de Lutero? Pues la iglesia luterana. ¿Sí? Obviamente él no quiso formar una nueva iglesia, no era su plan original era reformar al clero católico, pero al excomulgarlo y al no poder seguir influyendo, pues tuvo que empezar nuevas comunidades a partir de la teología que él estaba aprendiendo de la Biblia, y de ahí surge el movimiento luterano, que sería ya la doctrina o la iglesia luterana. Ahí vean un ejemplo de Martín Lutero predicándole a una comunidad de fieles alemanes de lo que sería el movimiento luterano, la doctrina luterana. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el luteranismo se basa en la doctrina inspirada en los escritos de San Pablo y también de San Agustín de Hipona del siglo IV, de que el hombre puede salvarse solo por su fe y por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias, ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación del alma. Es lo que creemos hasta ahora, ¿no es cierto? También negó otras ideas asumidas por la Iglesia a lo largo de la Edad Media, como por ejemplo la existencia del purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes, o sea, sin casarse. Ustedes saben que posteriormente Martín Lutero se casa. Para dar el ejemplo, él mismo contrajo matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. Entonces él dejó de lado el celibato, la existencia del purgatorio, la salvación por obras, entre otras cosas, para formar la doctrina del luteranismo hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué dijo Lutero sobre los sacramentos y también sobre los judíos? Porque aquí fue el principal error de Lutero. De los sacramentos católicos, Lutero solo consideró válidos los 2 que halló reflejados en los evangelios. Acuérdense, los 7 sacramentos católicos él solo conservó 2, es decir, el bautismo y la Eucaristía, lo que después nosotros le llamamos la comunión o la Santa Cena, rechazando los otros 5. Al comienzo de su carrera, Martín Lutero simpatizaba con la resistencia judía a la Iglesia Católica, porque también era un rebelde y los judíos lo eran para ese entonces. Sin embargo, fíjense bien, ¿dónde estuvo el problema? Esperaba que los judíos se convirtieran a su cristianismo ya purificado, al luteranismo. Él dijo, estos están en contra de la iglesia, se van a aliar conmigo. ¿Y sabe qué pasó? No lo hicieron. En su escrito, Jesucristo fue judío por nacimiento,
señala cuál es el origen del cristianismo. Los judíos tienen que reconocer y confesar esta verdadera fe, o sea, la de él, y cuando no lo hicieron se volvió contra él. Era obvio, ¿no? Y aquí viene la postura antijudía de Martín Lutero. Al no responder los judíos a la fe luterana, se lanza en su contra en su escrito llamado Los judíos y sus mentiras. Así le llamó, vea, donde fue toda una disertación en contra de las costumbres y prácticas judías de aquel entonces, diciendo entre otras cosas: me había decidido a no escribir más sobre los judíos o contra ellos, pero desde que aprendí que estas personas miserables y malditas no dejan de seducirnos a nosotros mismos, es decir, a los cristianos, he publicado este librito para que me encuentren entre los que se oponen a tales actividades venenosas de los judíos. Advierto a los cristianos a estar en guardia contra ellos. No hubiera creído que un cristiano pudiera ser engañado por los judíos en tomar su exilio y miseria sobre sí mismo. Entonces vea cómo se refiere a los judíos, como unos miserables, por sus prácticas, sus creencias, pero realmente lo que él detestaba es que no lo siguieran a él. Entonces, ahí empezó la postura antijudía de Lutero, que mantuvo hasta el final. Ahora vean esto, fíjense. El antisemitismo de Lutero influyó en el holocausto nazi. Vean lo que vemos ahí al fondo. ¿Quién es el que está ahí? Adolfo Hitler saludando al Papa de aquel entonces. Y esto fue un acuerdo apoyado por el mismo clero en contra de los judíos. Este monje alemán, ahora reformista y creador del protestantismo en Alemania, con su doctrina pagana y antisemita, de alguna manera influenció al dictador alemán Adolfo Hitler, el cual causó una de las masacres más grandes que se ha realizado contra el pueblo judío. Ya sabemos, el holocausto nazi. Martín Lutero fue creado dentro de muchas de las creencias luteranas, obviamente, y con un claro antisemitismo, o sea, contrario a los judíos, a los semitas judíos. Ahora, ¿cuál es la postura actual del cristianismo en estos puntos? En muchas ocasiones el cristianismo tiende también a intentar convertir al pueblo judío a sus conceptos doctrinales y religiosos, pasando por alto que el cristianismo es sustentado y fundamentado por el judaísmo. Sin embargo, vean, por aquí puse yo entre paréntesis los pájaros disparándole a las escopetas. ¿De dónde viene el cristianismo? Pues del judaísmo. Pero ¿por qué ahora los judíos no se convierten al cristianismo? Porque ya no es la misma doctrina del inicio. Un judío no va a aceptar a un Mesías paganizado, como el que predica el cristianismo, que no respetó la Torá, que supuestamente violó la ley. Amén, no lo va a aceptar, nunca. De tal manera que después de la excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica en el año 1520, que marcó el inicio del movimiento protestante, más de diferentes denominaciones han sido creadas en alrededor de 500 años hasta el día de hoy. Todas provienen de Martín Lutero, de su reforma, que a su vez salió del cristianismo católico romano. Esa es la conexión para todas las iglesias. Otra vez repito, no hay una iglesia evangélica que diga: yo vengo del apóstol Pablo, yo vengo de Pedro, de Juan. Todos venimos de él. 500 años de reforma. Ahora, ¿cuál es el llamado protestantismo denominacional? Aquí estoy ya llegando casi al final. En 1980, la Enciclopedia Mundial Cristiana de David A. Barrett, de la Universidad de Oxford, ¿vean?, habló al menos de 20.780 diferentes denominaciones cristianas. Fíjese, en el año 80, ¿ahorita cuántas habrá? 20.780. En una prédica de Jim Stanley dice que actualmente hay más de 40.000. Probablemente más, 50.000, no sabemos. Lo cierto es que el protestantismo está conformado por un grupo creciente de denominaciones en donde cada persona determina por sí misma lo que ella piensa de la Biblia. Martín Lutero, el que inició el protestantismo,
condenó las opiniones doctrinales de Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, que eran otros dos líderes y figuras protestantes, en este caso de Ginebra. De ahí, de Juan Calvino, ¿qué movimiento protestante viene? El calvinismo. ¿Sí? Y todos ellos reclamaban seguir la Biblia. O sea, a partir de Martín Lutero, mucha gente abandonó la Iglesia Católica para conformar nuevos grupos con nuevas interpretaciones más radicales, pero a partir de ahí comienzan las diferentes denominaciones protestantes. ¿Ve? Y todos reclamando seguir la Biblia. Entonces, finalmente, termino con esto. Debemos de volver al contexto hebreo de la Biblia. Toda esta serie de mensajes, fíjense que hemos llegado hasta el día actual, empezando desde antes de Yeshua con los movimientos de revolución, los macabeos y todos ellos, los movimientos en la época de Yeshua, seduceos, esenios, celotas, fariseos, y posteriormente cómo los padres de la iglesia se desviaron, sacando al judaísmo de sus creencias, de sus prácticas. Luego el emperador Constantino, ¿verdad?, haciendo ya la religión cristiana, la religión del imperio, y a partir de ahí todo el paganismo, hasta que llega Martín Lutero, ya supuestamente hace una reforma radical, pero lo cierto es que se quedó muy corto. Martín Lutero se quedó corto. Es cierto que de ahí surgen las principales bases de la fe protestante reformada, como la salvación por fe, la sola autoridad de la Escritura sobre de toda tradición humana, ¿sí? Solo Cristo como el Salvador y muchas otras doctrinas, pero se quedaron cortos, porque aún en nuestros días, pongo aquí, son muchos los cristianos que siguen practicando diversas formas de paganismo sin saberlo, como por ejemplo la Navidad, y muchas veces sabiéndolo, porque el hermano Eliud pone ahí un video donde habla de la Navidad que no es bíblica, y muchos pastores dicen, sí, ya sabemos que es pagana, pero aún así nosotros seguimos celebrándola. O sea, dices tú, pues ¿cómo? O sea, ya sabes que es pagana y de todos modos sigues, pues entonces te vale, ya estás consciente. Algunos lo harán sin saber, pero otros también sabiéndolo. Y dice por aquí, por no haber sido expuestos a las verdades de la Torá. Es pues nuestro propósito el presentar esta gran verdad, y este es el comienzo tan solo. Como siempre pongo aquí, estos estudios no tienen el propósito de minimizar los conceptos religiosos y doctrinales que el cristianismo de hecho tiene. O sea, no es que odiemos a los cristianos, no es que estemos en contra de toda la doctrina cristiana, no. De hecho, de ahí venimos. Por el contrario, queremos fortalecerlos de una manera más correcta y fundamentada en su contexto original. ¿Y cuál es el contexto original de la Biblia? El contexto hebreo. Volver a las raíces. Yeshua el judío, los apóstoles judíos, las creencias primeras basadas en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y como dicen algunos hermanos, por eso es que está nuestra deficiencia de desconocimiento de la Torá, porque cuando uno se convierte a la iglesia, ¿qué le dicen lo primero? Cuando un recién convertido le dice, oiga pastor, ¿dónde me recomienda empezar a leer? Porque no sé nada de la Biblia. ¿Y a dónde lo mandamos? Al Nuevo Testamento. Decimos el Antiguo Testamento no, porque es muy difícil, no lo va a entender. Es como si alguien le dice, oiga pastor, y este libro de 500 páginas, la Biblia, ¿dónde la empiezo? Empiecen en la página 375, de ahí en adelante. Lo demás no necesita saberlo. ¿Sabe por qué ahora estamos tan ignorantes? Porque no empezamos a leer el inicio del libro. ¿Dónde es el inicio del libro? El principio. ¿Cuál es el principio? Génesis. Y algunos recomiendan, ¿cuál libro del Nuevo Testamento? El Evangelio de Juan. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio. Como diciendo el Señor, hey, aquí estás mal, vete al principio, a Génesis. Y desde ahí empezamos mal. Por eso, nuestro propósito con esta serie de mensajes es crear conciencia de que es tiempo de revisar nuestra fe, nuestra historia, nuestra doctrina. Y no por rebeldía, sino para tener una fundamentación que nos acerque lo más posible al original, a la raíz. Por eso incluso
El lema de nuestra comunidad es volviendo a las raíces de nuestra fe. ¿Y dónde están las raíces? En la Torá, en Yeshua, en las creencias del judaísmo del primer siglo. Pónganse de pie. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.